Hola, buenas tardes. Me dicen por favor si me escuchan bien. Sí, señor. Ok, Sí, se está escucha bien. bien, profe. Excelente. Bueno, qué dicha que me pueden acompañar, que esta vez, digamos, no ha habido tanto problema, digamos, en ese caso con lo que son los enlaces, porque vieran que a veces, digamos, ha pasado el problema, ¿verdad? Con los enlaces, como que no servían o algo así. Y digamos, estaba yo en ese caso solo, ¿verdad? Bueno, me imagino que ya que se pudieron conectar es porque han podido ya finalizar, digamos, la segunda tarea, creo que se llama segunda tarea. Y bueno, deseándoles desde ahora el mayor de los éxitos, ¿verdad? Qué dicha que ya han podido, digamos, entregar la tareita, que no la han dejado, digamos, como para el final. Y bueno, decirles que ya están como iniciando ya, digamos, la recta final, ¿verdad? Ya hoy es la tercera tutoría, nos quedaría solamente una. Y a ustedes, bueno, ya entregando este segundo trabajo, les queda solamente lo que es en ese caso, el proyecto. Decirles que, bueno, que siempre, por lo general, las tareas, son como de dar comentarios, ¿verdad? Que ustedes den en ese caso algún tipo de comentario muy importante en ese caso, ¿verdad? Que aprendan lo que es cómo citar, ¿verdad? Dentro de los documentos. Casi todas las tareas van a llevar como ese mismo orden, que se les da una frase, ¿verdad? Que ustedes la busquen, digamos, en las obras ahí que se les solicita, que ustedes, digamos, le expliquen, que den una cita, ¿verdad? Una cita textual y que hagan referencia, digamos, a esa cita y que la cita tenga, que tenga relación, ¿verdad? En ese caso, con el tema, digamos, que se vaya a tratar. Obviamente, esta última tarea o este último proyecto que tienen que entregar, de suma importancia, ¿verdad? Porque es uno de los que tiene como más valor. Entonces, ahí como para que ustedes lo hagan lo más despacio ahí posible, ¿verdad? Que lo analicen bien para que obtengan en ese caso una muy excelente nota. O precisamente hoy me estuvo escribiendo un muchacho que me dice que lo que es en la antología no viene, digamos, como número de página. Ahí, digamos, porque en la primera tarea se le habían rebajado puntos por no poner la página en la cita. Indiscutiblemente sí tiene, digamos, que ir en ese caso la página. Aquí yo tengo los libros, pero sí, tengo, digamos, la antología y sí, digamos, si viene la página, es simplemente poner, digamos, la cita que vaya entre comillas, ¿verdad? Que no se les olvide. Y al final de la cita tienen que poner, escribir el apellido del autor, ¿verdad? El año y la página, ¿verdad? Sería lo que tiene que llevar en ese caso al final, cada una de las citas. Profe, yo Y les hago una consulta. sí, ¿qué será? Digamos, con respecto a eso de las citas, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en la primera parte que buscaban que por medio de una cita textual acorde a la novela se representara lo que habíamos explicado, y nosotros no tenemos la novela en sí, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es un libro que tiene un fragmento de la obra. Entonces, yo lo que hice fue como
como lo que en APA se le denomina cita de cita, que es que en un libro existe el trabajo de otra persona, pero porque no tenemos la fuente original, ya que con el primer trabajo el problema fue que yo puse como, era de Doña Bárbara y yo puse como Gallegos 1986, a lo cual la profesora me dijo que estaba mal porque yo no tenía como la obra directamente, sino como un fragmento. Entonces no sé si uno podía hacer el tipo de cita, que es poner como transcribe Barzuna 2021 la cita y luego poner como se citó en la obra tal, de tal persona, de tal año, porque la fuente original no la tengo yo. Claro, sí, y usted, bueno, en ese caso yo lo que le recomiendo es que haga una apelación y entonces usted en la apelación, que usted ahí explique su punto de vista. Tal vez, digamos, fue que ella como que no captó, digamos, la idea o algo así. Entonces sería como que usted, haga la apelación y explique explícitamente, ¿verdad? Lo que usted está citando para ver si se logra, digamos, en ese caso, sacar este derecho, ¿verdad? Eso es lo que yo le aconsejo. Porque es que el problema que hay, Alonso, es que el asunto es que, digamos, a veces, digamos, los estudiantes le escriben a uno por correo y digamos de por correo, aunque tal vez esté bueno, uno no puede dar los puntos, tiene que hacerlo, digamos, por la parte ahí, digamos, de apelaciones. Entonces yo lo que le recomiendo es que usted envíe el documento, bueno, que digamos usted explique ahí, por qué razón usted piensa que la cita, digamos, está correcta. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, o podemos iniciar en ese caso con la presentación. Por aquello ya vieron, ¿verdad? Que ya se está en ese caso grabando. No tengo exactamente la fecha. Bueno, digamos, tendría que buscarla aquí en las orientaciones. Un momentito para ver si la encuentro. Ok, la cuarta tutoría, según las orientaciones, dice que sería el lunes 18 de abril. Lunes 18 de abril. Entonces, vamos a ver. La Semana Santa finaliza el 17, si no me equivoco. Entonces el lunes después de la Semana Santa es cuando sería ya la última tutoría, ¿verdad? La última tutoría que ahí digamos ustedes, bueno, ya se va a ver digamos ya la última parte ahí en ese caso de los libros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vean ustedes que ya estamos como finalizando. A mí la verdad, vieras que me da mucha pena cuando un estudiante, digamos, me escribe y me dice que no lo pudo entregar. Otros estudiantes que a veces dicen que, bueno, un estudiante me escribió y dice que pensó que las tareas estaban ahí, como disponibles durante todo el cuatrimestre y que uno las entregaba en el momento como que uno quisiera. Y bueno, indiscutiblemente en la UNED lo que uno tiene que tener es mucha disciplina, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, si uno es muy olvidadizo, pues apuntar ahí o que el teléfono le avise o algo, porque si se pasa una fecha, lamentablemente, al menos que sea algo de fuerza mayor, ¿verdad?
indiscutiblemente pierde, digamos, en ese caso el trabajo. Entonces, bueno, digamos, una muchacha me dice un poco molesta, entonces mejor ya no me conecto más a las tutorías, ni voy a entregar ya ningún otro trabajo, porque ya perdí uno y ya prácticamente ya tengo por perdida, digamos, la materia, ¿verdad? O el curso. Y pero de ahí a veces es algo que a uno se le sale de las manos. Y ustedes saben que cada uno de los trabajos tiene mucho valor. Entonces, bueno, qué dicha, gracias a Dios, ¿verdad? Que ustedes, creo que somos 7 personas, ¿verdad? Que 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Que están conectados, que quiere decir que entonces ya van al día, digamos, ahí con los trabajos y todo. Y digamos, excelente. Pues los trabajos no son muy fáciles, pero tampoco son así como tan difíciles. Uno lo que tiene que hacer es que ya jueves uno lo tenga en la mano, ¿verdad? Y uno, como yo les decía en otra ocasión, ese fin de semana se quede lo que se quede, haya fiesta, haya lo que haya, ¿verdad? Que uno, sepa que tiene que hacer, digamos, esa tarea. Y de ahí a veces hay trabajos que son un poco pesados, ¿verdad? Digamos, trabajos laborales, qué sé yo, hay personas que llegan a las 7 de la noche de trabajar o que trabajan por turnos, ¿verdad? Entre otros, pero de ahí ni modo, ¿verdad? Tiene uno como que sacar el rato, en ese caso, para sentarse a hacer cada una de las tareas. Ok, bueno, por ahí me parece que alguien levantó la manita, pero ya no lo veo. Me parece entonces que podemos en ese caso continuar. Ok, vamos a cerrar la cámara. Ok, están viendo ahí la presentación. Sí, profe. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, bueno, estas primeras partes, ¿verdad? Que siempre son todo esto, ¿verdad? De los derechos, del plan de contingencia, ¿verdad? Entonces estamos con la tutoría número 3, la nueva novela hispanoamericana, y vamos a hablar de 1960 a 1980. Bueno, ahí los libros van un poco, digamos, entrelazados. El capítulo número 2 de la antología de novela hispanoamericana, capítulo número 3 de la unidad didáctica. Y aparte, de verdad, la novelita esta Aura, ¿verdad? Que también. Este, sí, como yo les decía en otra ocasión, es de suma importancia que ustedes lean, ¿verdad? En ese caso, las obras, vean que van como segregadas, ¿verdad? No es que toda la antología va a entrar, digamos, en un examen, perdón, en uno de los trabajos. Bueno, ahora con esto, digamos, de lo del COVID, ¿verdad? Se está dando que todo lo que eran pruebas se está pasando, digamos, a trabajos. Por ejemplo, digamos, antes era solamente una tarea que hacían y tenían que hacer dos exámenes, ¿verdad? Escritos. Pero ahora pasó, digamos, a tres trabajos. Entonces me parece que es un poco como factible en ese caso para los estudiantes. Dice, relatos de corte tradicional. Dice que es una búsqueda constante de una escritura que responde a las exigencias de una elaboración estética. Vamos a ver, denme un momentito. Ok.
Dice que la nueva novela es un conjunto de novelistas franceses que presentan rasgos novedosos, ¿verdad?, en sus obras. Entonces salen un poco de lo que era lo tradicional, ¿verdad?, para integrar la nueva novela, en ese caso como con nuevas características. Dice, teoría de lo absurdo. Dice que es una corriente que se desarrolló en la creación literaria, sobre todo en la obra dramática, y muy cercana a la filosofía del existencialismo. Dice que en las décadas de 1950 y 1960, bueno, hay una búsqueda de ciertos sentidos de la vida, de la existencia humana, que escapan a las explicaciones puramente racionales. Una filosofía cercana a algunos postulados del psicoanálisis. Dice, resumen de las 3 décadas. Resumen de las 3 décadas. Dice que se da lo que es la creatividad, lo que es la coherencia. Dice que favorece el área psicológica, lo que es la parte del editorial, la política, y en ese caso se le da también cabida a lo que es la música. Características del relato. Dice que deja de ser lineal, que a veces, digamos, se contaban los hechos como verbos en presente y en un futuro. Dice que entonces ahora ya es como indiferente el tipo de tiempo, digamos, que presente. Dice que se da énfasis a la fantasía, la magia, y digamos también se interesa por lo real. Se va a centrar en las condiciones existenciales de los personajes, lo que son también las condiciones sociales y políticas de las grandes ciudades, lectura de novelas tanto norteamericanas como europeas, y dice que hay una renovación formal y temática. Dice, principales procedimientos de la historia narrativa. Dice que se da lo que es la descripción de mundos. Dice que se da la anécdota, que se va a sustituir en ese caso por la imagen. Punto de vista narrativo. Lo que es la secuencia narrativa abandona lo lineal y se torna, en ese caso, fragmentario, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que no se va a contar la historia como con una secuencia cronológica, sino que también se puede dar lo que es devolverse, digamos, en la historia, sea a hacer recuerdos o a contar hechos, en ese caso, pasados. Dice, estructura narrativa y tiempo. Dice que la narración se combina con la acción. Con la acción presente en los dos recuerdos. Ok, dice, el espacio literario. Dice que se dan los personajes, vamos a ver, personajes, acontecimientos y espacios. Dice que se van a presentar con una complejidad más concreta en cada una de las áreas. Dice, técnicas narrativas.
se dan puntos de vista por parte del narrador. Dice que se va a abandonar en ese caso la tradicional estructura. Dice que se van a multiplicar los puntos de vista y surge una multiplicidad de planos narrativos. Dice, técnica del contrapunto. Dice que es propio del discurso musical, que se van a contar los hechos en forma continua. Es un recurso propio, alude al principio de polifonía, varias voces que coexisten, historias de los personajes, espacios, acciones, se van contando en forma simultánea o alternada, sin prevenir al lector del cambio. Dice, técnica del claroscuro. Se da por medio de un recuerdo muy antiguo en el desarrollo de la pintura. Se emplea para mostrar el contraste entre las luces y las sombras. En la literatura se manifiesta por medio de imágenes contrapuestas con una dosis de ambigüedad. Dice, síntesis de la tendencia del relato, de la tendencia en el desarrollo contemporáneo. Dice que va a abandonar lo tradicional. Dice que los personajes son más integrales y complejos. Dice que se va a considerar lo real, que se van a evocar imágenes de condición lírica. Dice, tres procedimientos en la consideración de lo real. Se va a presentar lo que son recursos, lo que es el realismo, y se van a dar, se le va a dar participación a otras estrategias. Dice, lo fantástico. Bueno, la misma palabra lo dice. Hay imaginación, se va a presentar en ese caso la fantasía. Se le va a dar énfasis a lo que es la parte artística y dice que es en ese caso una antigua manifestación. Literatura gótica. Dice que es en un principio, la categoría aludía a una corriente de estilo arquitectónico. Dice que lo que entraba ahí eran monasterios antiguos, iglesias, lo que eran castillos, criptas, ¿verdad? Entre otros, que habían sido construidos durante la Edad Media. Pero en la literatura dice que la categoría se ha usado desde el siglo XVI para designar un tipo de creación que tiene que ver con elementos fantasmagóricos, ¿verdad? Literatura, digamos, en ese caso gótica, tiene que ver con lo que es el terror. Dice que las ruinas de antiguos templos, cementerios de estilo gótico. Dice que el movimiento se relaciona con la presencia dentro de la historia narrativa de seres malignos, ambientes de oscuridad, presencia de lo sobrenatural. Luego dice que llegó con una fuerte influencia en la producción de la ciencia ficción y de la literatura fantástica. Entonces a veces, digamos, a uno le hablan de un estilo gótico y uno se imagina algo como negro, triste, como lúgubre. Y vean ustedes que en efecto, pues digamos, tiene que ver en ese caso. Ahora, está, digamos, el estilo gótico, que como decía ahí, ¿verdad? Iglesias, monasterios, cementerios, de lo que es la Edad Media. Y también, digamos, dice que van a aparecer, que van a haber personajes, ¿verdad? En ese caso.
Alonso, tal vez si nos hace el favor de silenciar ahí el micrófono. Perdón, profe, se me abrió. Sí, no se preocupe. Ok. Vamos entonces ahora con lo que es la alegoría. Dice que se habla de manera figurativa utilizando en ese caso la metáfora. Entonces dice que hay una sustitución de un plano real por un plano evocado. Es la representación simbólica, en ese caso de algo. Dice, el sueño, la locura, la influencia de las drogas, la superstición y el azar son las categorías favoritas de la narrativa fantástica. De hecho, digamos, hasta cierto punto, a Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Tiene todo un trasfondo, ¿verdad? Esta obra, por todo lo que le pasa a la niña. Hasta cierto punto se dice que ella como que entró en éxtasis, en un mundo fantástico. La madre había muerto, ¿verdad? En ese caso. Entonces vean ustedes que ahí se va como presentando como un mundo al que ella quería como pertenecer, como que ella no quería estar en la realidad, sino que ella lo que hacía era como tratar como de darle la espalda a lo real y entrar en un mundo fantástico, lleno de alegría, de fantasía. Entonces algunos decían incluso que Alicia se presentaba como si estuviera drogada, ¿verdad? Hasta cierto punto. Bueno, ahí digamos ustedes pueden analizar en ese caso esa obra. Dice, lo real maravilloso. Dice que se descubre lo prodigioso de la tierra y la maravilla de las realidades. Dice que se aplica sobre todo en la literatura hispanoamericana, donde se descubre realidades del continente en sus dimensiones positivas y negativas, ¿verdad? Digamos, toda una sorpresa para los españoles cuando se encontraron, digamos, en ese caso con América, con la Tierra Nueva. Ok, cualquier comentario que gusten hacer, bienvenidos, ¿verdad? No hay ningún problema. Luego de ahí tenemos lo que es el realismo mágico. Dice que se atribuyen ciertas cualidades fantasiosas a la descripción de la realidad. Con respecto, digamos, al realismo mágico, cuando ustedes ven, digamos, que hay algo irreal, digamos, dentro de la obra, que hablan con muertos, que, digamos, apariciones, sonidos ahí fantasmagóricos, ¿verdad? Entre otros. Todo esto tiene que ver con la fantasía y con la magia. Ok. Dice, 3 procedimientos en la consideración de lo real. Dice que, bueno, se quiere introducir a la fantasía dentro de la realidad. Se le da como mayor énfasis al subconsciente. Luego dice que, bueno, que se quiere ver lo que es el realismo mágico y lo real maravilloso. Dice que juegan con la presencia de 2 planos, fantasía y realidad. Existe una cercanía con las propuestas del movimiento surrealista en la presencia del mundo del subconsciente y de lo onírico. Dice que el realismo mágico toma la realidad y la transforma agregándole elementos sobrenaturales. Y dice que lo real maravilloso descubre lo maravilloso en la realidad misma de por sí, asombra, prodigiosa, y dice que no la transforma.
Ok. Dice, novelística urbana y nuevos tópicos. Vamos a ver, dice, La ciudad y los perros. Esta obra es de Mario Vargas y este señor, bueno, de nacionalidad peruana. Dice que se va a centrar principalmente en la violencia entre muros, ¿verdad? Ustedes tienen que tomar en cuenta que en los trabajos se va a jugar mucho, digamos, el asunto de qué opinan o, digamos, qué entienden ustedes por cierta frase. A veces el problema que hay, tal vez por el tiempo que nos ha tocado de vivir, es que nosotros queremos como ser como muy literales, ¿verdad? Un estudiante me escribía, profesor, ¿en qué página está tal respuesta? Y tal vez, digamos, no es que ustedes se van a encontrar tan literal una respuesta, digamos, en el libro, sino que lo que se quiere es como que usted llegue como a sus propias conclusiones, que analice, que usted, digamos, si se da cuenta de lo que trataba, digamos, la obra, que usted logre, digamos, en ese caso, concluir, ¿verdad? Concluir, digamos, en ese caso con alguna idea. Ok, entonces, tenemos ahí lo que son los antecedentes. Dice, la experiencia del autor al ser adolescente. Bueno, dice que el papá no quería o quería como alejarlo en ese caso de la literatura, ¿verdad? Muchas veces, bueno, el padre de familia como que quiere quitarle como ciertas ideas, ¿verdad? Digamos al hijo o a la hija. Y entonces se vale de todos los medios posibles para hacerlo desistir de una idea. Entonces dice que como a este muchacho le gustaba mucho lo que era la literatura, escribir y todo eso, el papá decide mandarlo al ejército para que se le quitaran esas ideas. Y dice que alejarlo de la literatura, pero cuando este muchacho se va al ejército, más bien despierta todavía más ese deseo de escribir, de la lectura, y se va a dar un efecto inverso, ¿verdad? Al objetivo que tenía el Papa. Bueno, resumen de la obra, grandes rasgos. Dice, con gran profusión de personajes, las vidas de estos se van entrecruzando hasta tejer el tapiz de la obra. El nudo del relato se concentra en torno al robo de las preguntas de un examen, que es delatado por un cadete apodado el esclavo, quien luego muere, presumiblemente a manos de otro cadete apodado el jaguar. Bueno, ustedes ahí, digamos, pueden ir como leyendo, tomando apuntes, ¿verdad? Ya ustedes tienen como una idea de qué son los trabajos, en ese caso que se les van solicitando. Por lo general, digamos, lo que son citas, lo que es, digamos, las referencias, ya ustedes, digamos, como jóvenes universitarios, ¿verdad? Pues se supone que ya dominan todo este tipo, digamos, de temas y la presentación en ese caso de trabajos. Ok, dice que esta historia está dividida en dos partes y un epílogo. Dice que la primera parte está constituida por 8 capítulos, al igual que la segunda parte. En el epílogo hay 3 secuencias narrativas. Es una narración sobre el acontecer diario de un colegio internado de la ciudad de Lima. Se narran también las relaciones de los estudiantes fuera de este recinto, con sus familias y con la vida social y política del país. Dice título. Dice que los perros hace referencia, en ese caso,
a los jóvenes o a los estudiantes. Dice que ofrece un juego de contrapunto entre dos espacios que remiten a dos conglomerados, el mundo de los perros, los estudiantes, caracterizados por la violencia extrema, una especie de devorarse los unos a los otros. Los fuertes sobreviven ante los que muestran algún grado de debilidad. Bueno, trayéndolo, digamos, a nuestra realidad, sabemos bien, ¿verdad? Que hoy pues se han presentado muchas escenas de violencia, ¿verdad? En nuestro país, sobre todo en secundaria. Lamentablemente un chico como que ya no lo piensa, ¿verdad? En levantar la mano, digamos, contra otro. Este, lo que son las ofensas, a pesar de que se trata de trabajar el bullying y todo este asunto, pero siempre, como dice esta obra, los fuertes, ¿verdad? Quieren prevalecer sobre los débiles. Incluso, aunque a ustedes les cause gracia, pero los muchachos más grandes, a los séptimos, llegan y les piden dinero y les dicen que es para protegerlos en el colegio, como si el colegio fuera como una cárcel, ¿verdad? Entonces, que los grandes como que van a proteger en ese caso a los otros y les piden plata, monedas de 100, de 200 colones, ¿verdad? Y así. Y lamentablemente a veces pues se cae en este juego, o tal vez por amistad o por temor. Muchas veces, digamos, los estudiantes pues continúan esta triste cadena. Que vamos a ver. Dice, con respecto a lo que son las técnicas narrativas, dice que hay diversidad en el punto de vista del narrador, hay distintos planos temporales y el fluir en ese caso de la conciencia. Ok. Vamos ahora con lo que es la obra de 100 años de soledad, ¿verdad? De Gabriel García Márquez, Colombia. Los temas principales que presenta la obra es la soledad, la violencia, el amor y la esperanza. Es algo muy curioso porque este libro, bueno, para los que han logrado leer ahí un poquito acerca, digamos, de la obra, se dice que fue uno de los libros más leídos en su época, ¿verdad? Y prácticamente todo lector o todo, digamos, los cultos, digamos, de esa época, se habían, digamos, leído este libro. A veces es muy, llama la atención porque a veces en décimo hablan mucho los estudiantes, pero ¿para qué ver el Quijote? Es un libro aburrido, yo no sé por qué no lo sacan, ¿verdad? O algo así. Y también, digamos, eso es como por cultura, ¿verdad? Conocer, que el estudiante por lo menos sepa de qué trata, de qué trataba, digamos, en ese caso, alguna obra. Yo les decía a ustedes en otra ocasión que hay países que solamente leen digamos, las obras obligatorias que sean, digamos, propias de escritores del país, pero Costa Rica, digamos, sí tiene como una literatura como más universal, ¿verdad? Pero ya les digo, en otras partes se lee solamente literatura propia, digamos, de cada uno digamos, ahí de los países. Bueno, el resumen de 100 años de soledad dice, inspirado por un sueño durante su travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en ese punto del camino y fundar Macondo, pueblo que crece poco a poco. El pueblo recibe con frecuencia las visitas de los gitanos. Su líder, Melquíades, trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio Buendía. Bueno,
A veces, digamos, nosotros quisiéramos, ¿verdad? Como tener esa aventura que tuvo José Arcadio, y pues tratar como de irse a liberar un poco también, digamos, de todo lo que son los problemas y situaciones ahí que se nos presentan. Ok, antecedentes. Dice, se llevó consigo a todos los lectores que se encontró. Los personajes tenían relación con los colombianos. Entonces ahí lo que se dice es que la obra era tan excelente, ¿verdad? Que todo el que fuera lector quería, digamos, en ese caso, leerla o tenerla, digamos, ahí en su biblioteca, digamos, personal. Hoy, muchos estudiantes, es muy curioso, leen, digamos, las obras de todo lo que son artefactos ahí electrónicos, pero siempre pienso yo que el buen lector, por lo general, va a tratar, digamos, de leer de un libro directamente, ¿verdad? Y no, digamos así, de la computadora o del teléfono, porque, bueno, digamos, en el caso mío, a mí me cuesta, digamos, mucho. Y un muchacho me comentaba a mí que él leía, digamos, del teléfono, pero que le molestaba mucho porque entraban muchos mensajes. Y claro, ya uno le entra un mensaje, ya uno trata de irse a leer, a verlo, ¿verdad? Y entonces por eso, digamos, en parte es mejor leer directamente así como de un libro. Dice, espacio y personajes. Se va a presentar un pueblo en decadencia y dice que hay personajes sin valores. Dice que Macondo es un pueblo en camino a la decadencia y de características peculiares que pueden resultar comunes con cualquier espacio que hemos habitado en nuestro viaje interior al lugar de origen. Se trata de un lugar situado entre pantanos y dunas, por una parte, y en la otra la selva espesa, donde sobresalen las condiciones de calor, calles polvorientas, la incesante lluvia y la ruina. Técnicas narrativas. Dice, se narra en ese caso una historia pasada. Vean ustedes que se sale de todo lo que va a ser lineal. Dice que se va a utilizar la tercera persona con un tono totalizante, mediante el cual se cuentan hechos pretéritos de una historia que ya pasó. No se narra nunca en presente. El narrador se limita a describir los hechos sin opinar. Narra los hechos, sean estos reales o sobrenaturales, como si constituyeran un solo plano, ¿verdad? Tiempo de narración. Los relatos y hechos son complejos. Dice que para ello utiliza varios artificios. Uno de los más utilizados es el de la participación constante de los acontecimientos. Desde un inicio se va anunciando el final de la historia. Muchos años después, pocos años después, desde el inicio, vean ustedes cómo se van utilizando frases ahí que van transportando en ese caso al lector. Bueno, otros recursos ahí que se utilizan. Dice que hay comparaciones y repeticiones. Se repiten personajes, conductas, nombres, trabajos, afinidades, acontecimientos, entre otros. Dice, realismo mágico como procedimiento. Los muertos conviven con los vivos. Dice que se presentan dos planos en la historia sin hacer distinción entre uno y otro. Dice que incluso siguen envejeciendo, sufren, aman,
los muertos. Dice que continúan viviendo en la vieja casona de la familia Buendía. El miedo a ser olvidados si podría ser la muerte definitiva. Bueno, aquí lo que se dice es que los muertos siempre van a estar vivos, siempre y cuando uno los mantenga, digamos, como presentes, o en ese caso en su memoria. Dice, síntesis reflexiva de 100 años de soledad. Dice que se presenta la condición humana y social de una familia y de una comunidad en decadencia. Dice, en este sentido es interesante la reflexión que realizan en relación con la condición simétrica de la novela. Tiene 20 capítulos sin numerar. Los 10 primeros narran una historia, los 10 segundos la vuelven a narrar invertida. Entonces es como un juego que hacen en ese caso con el lector. Vamos ahora con la otra obra que se llama Rayuela, de Julio Cortázar, argentino. Dice que la innovación formal y la búsqueda de la existencia. Resumen, dice que es una unión dispar Horacio Oliveira y Lucía, conocida como la maga. Viven un romance tórrido y apasionado. La maga lo ama, realmente está enamorada. Sin embargo, él mantiene una actitud distante. No quiere involucrarse en la relación a pesar de sentir un sentimiento fuerte hacia ella. Antecedentes de esta novela. Dice que los capítulos se pueden leer en distinto orden. Dice que se van a presentar dos ciudades espejos, que sería París y Buenos Aires. Ok, se da lo que es la técnica del collage. Dice que es un ensamble de diversos elementos que unifica una idea. Es una especie de mosaico en el que se narran diversas situaciones, ambientes, personajes e incluso temas. Vean ustedes que esta técnica se puede también aplicar lo que es a la literatura, con todos estos componentes que les acaba de decir. El doble en la literatura. Dice que hay dualidad o duplicidad de la identidad de los personajes. Dice que es una condición relacionada con la dualidad, con la duplicidad de la identidad de un personaje. Se da cuando hay dos proyecciones de un mismo personaje dentro de una historia. Es un principio de simultaneidad del yo y su doble en el accionar del relato. Esta duplicidad en el personaje se puede mover en diferentes circunstancias, entre lo real y lo fantástico, en sus cualidades físicas o psíquicas. Profe, Bueno, sí, con respecto a ese, el doble en la literatura, yo lo vi más como, no sé, yo no lo categorizaría como una doble personalidad, sino como el comportamiento que tiene cierto personaje con respecto a los otros. Me explico, o sea, como que no actúa de la misma manera que con uno que con otro. O incluso lo llegué a ver como la perspectiva que tiene un personaje X con este personaje y la perspectiva de otro personaje Y con el mismo personaje. O sea, como que dos personajes tienen diferentes perspectivas de uno, pero no sé si más o menos también eso contaría como dualidad. no, sí está bien, correcto. Está correcto eso que usted está diciendo. Y también, digamos, pues se puede ver desde el punto de vista como de las dos caras, por decir así, que podría tener, digamos, un personaje, ¿verdad? Digamos, a la vez, como usted dice, que tal vez con uno se comportaba de una forma, con otro se comportaba de otra forma.
o digamos en ese caso, entre personajes, ¿verdad? Que tal vez, digamos, había antagonismo, ¿verdad? Entre ellos, o digamos, había como como cierto acercamiento, ¿verdad? Podría ser también, pero como la misma palabra lo dice, dualidad, duplicidad, ¿verdad? Entonces, ver como una doble faceta, en ese caso en un personaje o en varios personajes. Luego tenemos lo que es el espacio. Dice que se divide entre París y Buenos Aires. Dice que Oliveira transita por estos dos lugares junto a un conjunto de vagabundos intelectuales, su amante, el mundo del manicomio, los cirqueros, la vida bohemia, sobre todo la parisina, con quien el personaje hace espejo. París es un referente esencial desde la evidente argentinidad que caracteriza al personaje. Luego tenemos lo que es el narrador. Dice que se cuenta la historia desde una óptica bastante pesimista y desencantada. Dice que en el plano formal pone en duda las condiciones estructurales del relato, los acontecimientos, la casualidad, lógica, coherencia, el desenlace. Apenas sugiere rasgos de los personajes. Es el lector quien interpreta y ordena posibles significados de lo que se cuenta. A veces es muy curioso, bueno, y digamos para las personas también, digamos ahí que ven programas, a veces digamos uno lo que más le llama la atención no es digamos el bueno, sino digamos en ese caso el villano. Y a veces digamos en una telenovela, ya cuando desaparece el villano, ya como que pierde ese interés, ¿verdad? Por la obra. No precisamente siempre va a caerle bien a uno, digamos, el personaje principal. Puede hacer que tal vez uno siente en ese caso cierta atracción o digamos que se siente uno como identificado con uno de los personajes que son, digamos, contrarios, ¿verdad? Y cuando desaparece, pues desaparece, digamos, la atención, digamos, en esa obra. Aquí, digamos, se dice que el narrador, hasta cierto punto, como que cuenta, como con un desaire. Dice que tiene una óptica bastante pesimista, es desencantado. A veces nosotros nos presentan un mundo como de alegría, ¿verdad? Pero uno como que no ve más allá. Hasta cierto punto, digamos, las obras también de Disney han sido criticadas por eso, porque le venden a nuestra niñez una realidad muy diferente a la que les espera, ¿verdad? Que dicen y se casaron y fueron muy felices, ¿verdad? Y nadie sabe después qué sucedió, que a veces, digamos, la persona más bien se casa y lo que va a ser un infierno, ¿verdad? En ese caso. Entonces, como que no se presenta, como lo real, sino como un mundo fantasioso. Bueno, la síntesis de lo que es Rayuela dice que representa el caos, la condición absurda del mundo y lo que es la existencia humana. Por ejemplo, dice que hay una realidad discontinua, incoherente, que intenta descifrar el narrador. Dice que se presenta una cronología poco precisa para expresar esta particular visión de este universo caótico y fragmentado. La novela recurre a una forma también discontinua a la hora de estructurar el relato.
a veces es muy curioso porque empieza tal vez a leer uno una obra y llama como la atención, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, Los relojes, un cuentito de aquí de Costa Rica, narra tan tristemente el niño, ¿verdad? Todo lo que estaba viviendo la familia, porque les hicieron un embargo y entonces dice que lo único que acató fue echarse unos relojes, digamos, en el overol, y dice que él le decía a los papás que lo único que no les habían podido robar era el tiempo, los tiempos felices que habían vivido en la casa. Entonces a veces, digamos, el narrador como que lo va uno como transportando. Lo mismo pasa con este cuentito, es que somos muy pobres. Bueno, ahí estamos ya en lo que son en cuentos. También, digamos, el niño cuenta un caos completo que vive ahí en ese pueblo con unas crecientes y vieran que lo van a uno como metiendo como digamos en la historia y uno casi como que está viviendo con ellos ahí la realidad, ¿verdad? Entonces este niño también, aturdido, ¿verdad? Va como contando rápidamente todo lo que va pasando, digamos, en el pueblo, a raíz, digamos, de unas crecientes y de las hermanas. Entonces, como que van jugando con el tiempo, a veces a uno, como que le cuentan la historia en forma lineal o a veces en forma regresiva, ¿verdad? Entonces, como que no se sabe exactamente, cuál es el tiempo, digamos, que va como presentando. Ok, vamos ahora con la otra obra que se llama La región más transparente, de Carlos Fuentes, México, y trata acerca del malestar de la cultura mexicana y la resistencia. Dice, la región más transparente es un intenso relato multitudinario donde dialogan los vivos y los muertos, creando y recreando la vida de México desde su capital a mediados del siglo XX, el presente, pasado y un difuso anhelo de futuro, forcejean, se empalman y se amalgaman, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre hemos conversado acerca de México, ¿verdad? Y toda la problemática, digamos, en ese caso que les ha tocado vivir a los hermanos mexicanos, ¿verdad? En ese caso. Dice, espacio, una frase alegórica, la región más transparente. Vean que ahí se está utilizando una metáfora. Se está dando como un todo lo que es región y digamos transparente o como una exageración, ¿verdad? Digamos también. Dice antecedentes. Dice que abrazan con su narración a la sociedad. Dice que la Ciudad de México en su unidad, en ese caso conflictiva. Dice mínimo argumental. Dice que lo que interesa es la mostración del mundo en la descripción, ¿verdad? Por medio de la descripción van como introduciendo en ese caso al lector, y se va enamorando en ese caso de lo que es la literatura. El tiempo, dice que se presenta un tiempo en orden cronológico. Dice que se ubica en su mayoría en el año de 1951. Los acontecimientos cercanos al final de la narración nos llevan hasta 1954. Algunos de los primeros capítulos hacen constantes regresiones al referirse a algunos personajes o sus familias hasta la época revolucionaria. De esta manera hay constantes rupturas del orden cronológico en los 40 años de la historia que se cuentan. Al retroceder
a la época de la Revolución y de los años posteriores. Dice, personajes, una sociedad en su conjunto, México y la post-revolución. Dice que nos convoca a una sociedad, entre los personajes adquiere una especial relevancia Ixca Cienfuegos. A través de su figura, el narrador se remonta a la época prehispánica. Es el testigo en relación con el pasado de México. En gran medida presenta el ojo avisor de la historia que se cuenta, la conciencia crítica, ¿verdad? Incluso que querían silenciar a los de la posrevolución, ¿verdad? Como que no hablaran acerca de lo que de lo que habían hecho o de lo que había pasado. Narrador dice que se adopta un punto de vista omnisciente. Dice que a diferencia del relato tradicional, entrega las funciones o roles narrativos a los personajes, quienes asumen el contar desde su mundo interior o de testigos ante lo acontecido en épocas anteriores. Estructura circular, frases breves, por ejemplo, digamos, bueno, nada ha cambiado. Y vamos a ver, bueno, A, ¿verdad? Que va con H. Nada ha cambiado. Aquí nos tocó. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, aquí, digamos, se ven varias frases también que aquí, digamos, en Costa Rica, bueno, los que pasaron ahí por secundaria se van a recordar la frase esta o el ensayo, ¿qué le vamos a hacer? Como que no hay como un más allá. Me correspondió este hijo desobediente, con drogas, que no trabaja. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es el hijo que Dios tenía para mí, ¿verdad? Como que no quiere uno como ver en ese caso como más allá, sino que ya como que uno está aceptando la realidad en la que uno vive y que no puede uno como ver más allá. Digamos, qué sé yo, a veces digamos dicen, en mi casa nadie estudió, por lo tanto yo no voy a estudiar. ¿De qué puedo hacer si yo no tengo como a alguien ahí como para seguir? Ese es un pensamiento muy antiguo. Uno, digamos, no tiene como en ese caso que depender si los papás, si los tíos, ¿verdad? Si los hermanos mayores no estudiaron, se puede hacer, digamos, en ese caso la diferencia. Pero el asunto es que a veces entramos en esa estructura circular. Dice, síntesis reflexiva. Dice que la novela es una sátira mordaz a un conjunto de sectores que irrumpieron, perdón, en la vida mexicana en los años posteriores a la Revolución Mexicana, en detrimento de la gran población. Se describe un mundo de espejismos, de apariencias, que en realidad ocultan una sociedad desintegrada y en decadencia, ¿verdad? Entonces, eh, a veces, digamos, es muy curioso porque digamos, muchos hablan bueno, digamos, como de Inglaterra, ¿verdad? Y que dicen que qué barbaridad, que los reyes y los príncipes y todo el asunto, ¿verdad? Pero a veces uno piensa que aquí en Costa Rica o en los países de aquí de América, como que nos toca vivir algo parecido, que digamos, van quedando de presidente los hijos de los hijos, ¿verdad? Y entonces, y a veces es como tan cerrado que como que otras personas como que no tienen como en ese caso acceso. Entonces nosotros mismos muchas veces caemos también en en esa rutina, ¿verdad? En esa sociedad desintegrada y en lo que es la decadencia.
Ok. Y luego tenemos lo que es la novelita Aura, de Carlos Fuentes, mexicano. Dice que en Aura se va a presentar lo que es lo siniestro y la dimensión de la ambigüedad en las relaciones humanas. Resumen de esta novelita. Dice que Aura es una novela breve que cuenta la historia de Felipe Montero, un joven historiador que es contratado por doña Consuelo, viuda del general Llorente, para que ordene y termine de redactar las memorias de su difunto marido. Antecedentes. Dice que es una novela corta, obra del ganador del premio Cervantes, el escritor mexicano, nacido en Panamá, Carlos Fuentes. La historia está situada en el año de 1961, en la Ciudad de México. Esta obra es considerada como una de las más importantes que de este novelista y una de las mejores de la narrativa mexicana del siglo XX. Procesos de seducción. Dice que lo seduce el aviso, la oferta del trabajo, lo que es, digamos, la parte de escritura. Dice que el acercarse a la historia y la oferta monetaria por escribir las memorias del general Llorente, muerto hacía 60 años, el mundo de la antigua casa, las conversaciones con Consuelo, la joven Aura, de quien se enamora, los manuscritos y los folios que dejó el general, el reencuentro en su pasado histórico, ¿verdad? Entonces dice que todo esto lo movió a él, digamos, a acercarse en ese caso a la historia o digamos para lo que es escribir la historia. Ok. Dice, narrador, dice que hay un nexo entre el narrador y el lector. Entonces dice que es una modalidad especial constituida por la segunda persona, en lugar de la habitual primera o tercera personas. Podríamos considerar que es en realidad una especie de recurso ocultativo de la primera persona. La voz narrativa se dirige siempre al personaje Felipe. Entonces, a veces, digamos, nosotros leemos obras y como que nos incluye a nosotros como dentro de la obra, ¿verdad? Con ciertas frases ahí o ciertas como preguntas que llaman en ese caso como a la reflexión. Entonces ahí es donde dice que hay como un nexo entre el narrador y en ese caso el lector. Dice lo fantástico. Se da una historia fascinante, la invención en ese caso del personaje Felipe. Dice que aunque no de una forma fácil, por la confusión argumental por los demás, se trata de una historia fascinante. Podría entenderse también como el relato de la anciana que crea todo el universo de la novela, que inventa también en su imaginación a Felipe para concretar sus deseos más ocultos y reencarnar sus años juveniles. Se va presentando entonces lo que es ahí la fantasía. Dice, percepción particular. Dice que se dan acontecimientos extraños, explicación natural y en ese caso sobrenatural. Más o menos algo parecido de lo que estábamos hablando de Alicia, que muchas veces como que uno busca un mundo creado o diferente que sea, digamos, como perfecto en ese caso para uno y que uno deje atrás los problemas en ese caso que uno está viviendo. Dice, espacio, la casa. Dice que tenía carencias de signos de modernidad
Dice que en el interior el tiempo parece no haber transcurrido. Todo es antiguo, se ha detenido el reloj. Es un lugar oscuro con una luz de velas eh, todo el tiempo, ¿verdad? Como una casa en ese caso, de esas casas antiguas. Dice, acontecimientos. Dice que hay dos planos, el real y el fantasmagórico. Dice que todo parece controlado por la anciana Consuelo, desde la puesta del anuncio y la llegada de Felipe hasta el desenlace. El tiempo dice que también va a transcurrir el nivel cronológico. Dice que sobre todo para Consuelo el tiempo objetivo no existe, igual que para Aura, que en unos pocos días pasa de ser una joven de 20 años desde la mirada de Felipe a una mujer de 40 y al final no se distingue de la anciana. Personajes. Dice que se presentan personajes que al principio disfrutaban, pero dice que al final eran, en ese caso, siniestros. En síntesis de Aura, será Profe, lo... Sí, perdón, es que resulta que leyendo la obra me surgió como una duda. Resulta que, digamos, en el último capítulo, ¿verdad? Donde ya el protagonista eh, empieza a sufrir los cambios producidos por el tiempo, ¿verdad? Se menciona que él encuentra una foto de Aura de 1876 junto al general Llorente y que se da cuenta que es él. Entonces eso me dejó bastante intrigado al saber si es que toda la historia de Aura es como un ciclo que siempre se va a repetir o más bien es que al inicio de la historia se cuenta que la promoción del trabajo en el periódico ponía unas características bastante específicas de la persona solicitada. Entonces, también me surgió la duda que podía ser que realmente no era el protagonista en sí, sino otra persona que era muy similar a él, porque la anciana buscaba a gente muy similar, pero no sé si es que en realidad la historia es un ciclo que siempre se va a repetir y por eso el joven siempre se va a ver en la foto, o más bien que es otro joven que realmente se parece a él, debido a que la anciana buscaba a jóvenes con una similitud en características físicas eh, iguales al primer joven que sufrió todo este acontecimiento, que supongo yo que es Llorente. sí. ¿Y usted qué idea le surge a usted, Alonso, al leer, Realmente, digamos, esa obra? a mí me surge más bien como que la idea que la historia es como un ciclo que se va repitiendo continuamente, ya que si uno profundiza en Aura, se decía que la obra desarrollaba como la magia oscura, la magia negra o las brujas mexicanas, ¿verdad? Por la ambientación en México. Entonces yo más bien siento como que la magia o la fantasía de la obra nos relata como una historia sin fin, me explico, o sea, como que siempre se va a repetir y nunca va a haber un fin, ya que el protagonista siempre va a ver en el periódico la promoción del trabajo, siempre va a cuestionarse lo que está sucediendo en la casa y que es como, yo lo vi como si uno hubiera cometido un pecado, ¿verdad? Y el castigo es que usted siempre tenga que sufrir el momento exacto que usted cometió. Ujú. Sí, exactamente. Eso es lo que da, digamos, la obra, que hay como una repetición constante, como una historia, digamos, que no va a tener como un final, ¿verdad? Recordemos que todas estas obras como que juegan con la conciencia, en ese caso, y con la atención del lector. Vea usted que sí, digamos, son como obras como confusas, ¿verdad?
y se presentan, digamos, personajes como de una, como duales, ¿verdad? Y por otro lado, obras que repiten una y otra vez, digamos, las mismas ideas. Correcto, está muy bien. Ya les digo, ahí, digamos, muy probablemente van a decirles como frases y que ustedes traten como de identificarlas en las obras, digamos, en ese caso que les van a entrar en este trabajo final. Ok, entonces, y, bueno, y por otro lado, Alonso, viera los sustos que me pega usted, hasta que pego arriba y vuelvo a bajar abajo, Disculpe, porque, profe. no, 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 es que estoy muy emocionado, hablando, ¿verdad? Y resulta que ya cuando usted tiene una voz así como muy fuerte, y fue pucha, y hasta que pego un susto ahí donde usted, dice sus apreciaciones. Alonso, ¿yo lo califico a usted o es otro profesor? No, profe, a mí me califica una profesora que nos había mencionado que ella no daba tutorías. Ah, ya, sí. Es que eso es como una fábrica. Mira, unos hacen los instrumentos, otros calificamos, otros, ¿verdad? Dan tutorías y todos tenemos diferentes trabajos, pero sí, qué curioso, bueno, de qué dicha y ojalá digamos que le vaya muy bien ahí, ¿verdad? En el curso. Bueno, entonces dice que es como un género como policíaco, lo que estaba diciendo el compañero, ¿verdad? Como que tiene que tener uno como que prestarle como mucha atención a la obra para poderla, digamos, en ese caso comprender. Dice que, bueno, una novela gótica, ¿verdad? Se va a aparecer ahí lo que es la parte fantasmagórica y dice que se une lo siniestro en ese caso y lo magistral. Ok. Dice, signos característicos de la nueva novela, visión de los personajes, interés por el lenguaje, nuevos procedimientos narrativos. ¿Por qué razón? Porque los narradores son los que nos van guiando a nosotros por ese mundo irreal, ¿verdad? Y que por tiempos, digamos, en algunos planos narrativos vamos a observar que es algo real y tal vez en otros planos va a ser algo irreal, ¿verdad? Hay que irle como prestando mucha atención a la obra para comprenderla. Ok, vamos a regresar por aquí. Este, ok, no sé, digamos, si tienen alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que son las novelitas que entraban para esta tercera tutoría, si les quedó claro, si tienen alguna pregunta acerca de los trabajos, no sé, o algún comentario ahí que quieran hacer. Profe, yo de nueva cuenta, ¿verdad? Me resultaba curioso que en Aura, antes de que al protagonista sufriera el pasar del tiempo, ¿verdad? Que empieza a envejecer, él se da cuenta que los escritos que está como transcribiendo son de diferentes personas. Entonces es por eso que llegó a surgirme la idea que en realidad no es que él se veía a sí mismo, sino que veía a alguien similar a él, porque él mencionaba anteriormente que se dio cuenta que los escritos, cada uno al tener un estilo diferente de escritura, era porque habían sido eh, redactados por alguien más. Ok, sí, correcto, está bien. ¿Y usted ya se logró leer toda la obra completa? Sí, Ah, ya, le gusta mucho la lectura a usted. me llamó bastante la atención Aura, pero siempre me quedó como esa duda de saber si era realmente que era un ciclo, la historia y que siempre se repetía, o más bien era que el personaje protagonista cambiaba en cuanto a personalidad, pero a características físicas era muy similar, porque al inicio
el periódico redactaba eso, joven de tantos años, que sepa hablar francés bien, que tenga estas características de pelo negro, no sé qué, y sí. Ok, sí, ahora hay que tomar cuenta de eso también, que digamos, puede ser que varios, lectores tengamos como diferentes puntos de vista, ¿verdad? No es que exactamente, porque precisamente de eso tratan las obras, de un juego, digamos, de conciencia, o por ejemplo, digamos, como, tal vez, algo como más moderno, por ejemplo, digamos, las películas estas, ¿verdad? El Sexto Sentido, o digamos, Los Otros, y todo esto que hacen como un juego ahí, digamos, como, y que al final uno se da cuenta que el muerto estaba vivo o que el vivo estaba muerto, ¿verdad? Este, ahí, digamos, cada uno como que va llegando en ese caso como a sus propias conclusiones, pero lo felicito, ¿verdad? Por esa excelente lectura y ojalá que los demás, pues en ese caso también, digamos, las puedan leer. El problema que hay es eso, que nosotros como buenos ticos, ¿verdad? Si no nos entra como en un examen o algo así, a veces como que no le prestamos atención. Si ustedes, digamos, tuvieran que hacer exámenes presenciales, obviamente sí, digamos, le darían lectura a todas las obras, ¿verdad? Y todo el asunto. Pero como aquí hablamos de trabajos y los trabajos, digamos, pues no pueden ser como tan extensos ni memorísticos, ¿verdad? Entonces, pues uno se va a lo que es ahí, nada más, como que lee uno lo que necesita. Y digamos, el objetivo es en ese caso, pues lograr también que sean analíticos de lo que es la literatura. No sé si alguien tenía algún otro comentario, alguna otra pregunta. Ok, chicos, entonces vean, de verdad, muy agradecido porque me hayan acompañado. Yo sé que han estado muy ocupados en estos días, ¿verdad? Con este segundo trabajo que tenían que entregar. Espero que les haya ido muy bien. Y bueno, la felicidad es esa, que ya queda solamente un trabajo por hacer. Y ya ustedes tienen como una idea, ¿verdad? De cómo van a venir esos trabajos. La verdad, muchísimas gracias y eso sería todo de parte mía. Ok, José Adrián, no sé si me vas a preguntar algo. Sí, profe, no es con respecto a lo que expuso ahora. Está, más bien me pareció muy claro y muy concisa las explicaciones que nos dio para el futuro trabajo que se viene. Es más que todo con respecto a la tarea que se entregaba hoy, que ahora que lo pienso por circunstancias laborales no pude enviarle la consulta vía correo interno de la plataforma. Sí, Entonces me quedó la duda y no sé si eso al final lo hice bien o lo hice mal. Por lo menos para quitarme la duda. ya la envió. No, no la envié, entonces quería aprovechar ahorita que estoy revisando la tarea y también leyendo los libros para hacerlo. Más que todo era en la primera parte, lo de la línea del tiempo. Sí, Si mal no recuerdo, las diferentes bloques que nos aparecían, el modernismo, la novela de la tierra, la Revolución Mexicana y las otras, todas son en diferentes como épocas. Más que todo, como digamos, si en el modernismo decía que era en 1900, me salía que luego de la novela de la Tierra era casi en 1999, pero luego hay una regresión. En la línea temporal teníamos que montarla en orden cronológico o simplemente como aparece en el libro. Esa era la duda que tenía. ¿Y cómo lo hizo usted? Yo lo monté en orden cronológico, porque me pareció que era así como había que montarlo. Sí, bueno, la verdad, yo soy el que lo califico, ¿no? Yo creo que sí. Ah, ya, bueno, la verdad, pues, por lógica, tiene que ser así, por orden cronológico, ¿verdad?
porque de eso trata, digamos, una línea del tiempo. De ahí uno no va a hacer una línea del tiempo, ¿verdad? Y uno pone, de ahí empieza uno, digamos, una línea del tiempo de Jesús, digamos, y que uno empiece con la crucifixión y termine uno con el nacimiento, ¿verdad? De ahí me imagino yo que tiene que ir, digamos, como con un orden, como con un orden lógico, ¿verdad? Mm, sí. Sí, entonces, sí, digamos, entonces puede ser, digamos, de acuerdo a las fechas, digamos, que se le iban presentando ahí con cada una de las obras. Sí, la otra duda que me quedó, que no la pude enviar, porque la verdad, no sé qué me pasó con el control del tiempo, pero lo perdí. Pero es que eso fue lo que no entendí. En el libro donde sale la explicación de cada uno de los modelos, venían como, fragmentos de obras, pero Ajá. en el trabajo salía obras que se utilizaron en la primera parte, no es en la parte, es lo que me confundió, si era la primera parte se hace referencia al primer trabajo o al fragmento que aparece antes de, de cada una de las explicaciones. Sí, bueno, digamos ahí usted se podría guiar por los fragmentos, digamos, de cada una de las, el que estaba anterior de cada una de las explicaciones. Ah, entonces por lo menos ahora ya me quedo más tranquilo, profe. Entonces sí sé que lo entendí, porque mi Está bien, sí. preocupación, porque sí recordé la advertencia que decía que si lo que se ponía no tenía relación con lo que se estaba pidiendo, hasta luego todo el trabajo, no importa si el resto estaba bien. Ya, ya, ya. Sí, no, no, esperemos que le haya ido excelente. Estamos. Gracias, profe. Más bien disculpe las molestias. No, 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 no se preocupe, para eso estamos. Bueno, chicos, buenas noches y que Dios los bendiga. Igualmente, profe. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.